¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a El Rincón de mis Cronopios. El día de hoy vengo a ustedes a reseñarles un libro que he leído recientemente y me ha parecido fantástico. Me refiero a Crónicas Marcianas del escritor norteamericano Ray Bradbury. Ya de entrada, este libro nos ofrece un deleite desde el inicio, ya que Jorge Luis Borges, el escritor argentino, prologa dicha obra. En la introducción, Borges nos dará a conocer los primeros vestigios de cómo se creó el género de la ciencia ficción. Nos dice que hacia el segundo siglo de nuestra era hubo un personaje llamado Luciano de Samosata, que compuso una obra llamada Historias Verídicas, en las que nos hablaba de los selenitas, de sus costumbres, de cómo hilaban y cardaban el vidrio y el metal, de cómo se ponían y se quitaban los ojos y de cómo exprimían el aire para crear zumo y beberlo. Hacia el siglo XVI viene otro personaje interesante del hombre Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto crea una historia de ficción en la que nos narra cómo un paladín descubre que en la luna van los objetos perdidos de la Tierra. Así es que allá encontraremos las lágrimas de los amantes, los proyectos no logrados, los incumplidos anhelos y los no satisfechos deseos. Un siglo después, hacia el siglo XVII, viene Kepler. Kepler nos habla de estas serpientes lunares que habitan la superficie de nuestro satélite natural y que por las noches habitan en cuevas. Así es que Borges nos narra estos tres acontecimientos de la historia de la ciencia ficción. Los primeros dos relatos, Borges nos hace entender que son un poquito irresponsables, ya que rozan mucho la fantasía, la ficción, pero se da cuenta de que pretenden a su vez explicarnos un poquito más la realidad en la que vivimos. Y del tercero, el de Kepler, el que nos habla de las serpientes lunares, nos dice que se ve un poco entorpecido por el afán de verse real o por el afán de verosimilitud, porque ya se basa en el sustento de los planes que ya se hacían de viajar a la luna. Por allá del siglo XVII ya se vislumbraba una posibilidad de hacer viajes lunares, entonces Kepler se apega un poquito más a esta cuestión realista y así nos va relatando a lo largo del prólogo algunas otras obras literarias de ficción, algunos otros autores, hasta llegar a nuestro autor en cuestión, que es Ray Bradbury. Y les narro de manera literaria lo que Borges sintió en ese momento al leer esta obra, qué impacto creó sobre este escritor argentino. Dice: ¿qué ha hecho este hombre de Illinois? Refiriéndose a Ray Bradbury, nacido en Chicago, Illinois. Me pregunto, al cerrar las páginas de su libro para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad, ¿cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura es simbólica, hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor para transmitirlas recurra a lo fantástico o a lo real, a Macbeth o a Raskolnikov, o a la invención de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión marciana. ¿Qué importa la novela o la novelaria de la science fiction? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, como los puso Sinclair Lewis en Main Street. Hacia 1909 leí con fascinada angustia, en el crepúsculo de una casa grande que ya no existe, Los primeros hombres de la luna de Wells. Por virtud de estas crónicas, de concepción y ejecución muy diversa, me ha sido dado revivir en los últimos días de otoño de 1954 aquellos deleitables terrores, firma Jorge Luis Borges. Y es cierto lo que dice, estas crónicas son de una concepción y una ejecución muy diversa. Nos encontramos con al menos 25 relatos que pareciera que son muy distintos y pareciera, y hay ciertas recomendaciones de que estos relatos se pueden leer de manera aislada. En mi experiencia lo había hecho así anteriormente, había leído uno que otro relato, pero esta vez me decidí a abordarlos desde el inicio y de manera cronológica hasta llegar al último relato, y me pareció una manera más enriquecedora de apreciar esta obra. Y bien, vamos hacia la primera parte de la reseña. ¿De qué va Crónicas Marcianas?
Una oleada de cohetes empiezan a partir al planeta rojo, a Marte, tras una guerra inminente que se desatará en la Tierra y que durante el trayecto de esta obra la llaman la Gran Guerra. Estos pobladores humanos llegan a Marte, pero no solo van ellos solos, llevan sus enfermedades, llevan su soberbia. Al encontrarse con los marcianos en su planeta, estos intentarán defenderse de una manera que ya averiguaremos al leer esta obra si es exitosa o fracasan en el intento de proteger su planeta que hasta este momento no había sido pisado por seres de otros mundos. Así que tras varias expediciones, tras varias misiones, los seres humanos irán tanteando el terreno de Marte para de esta manera dictaminar si es un planeta seguro para que el resto de la población terrestre venga y pueble Marte. Así es que se darán al inicio de estos relatos o de estas crónicas marcianas una serie de acontecimientos, una serie de batallas, de luchas entre dos mundos, pero que más allá de guerra, de explosiones, nos trae una exploración profunda del alma humana. Son relatos muy sencillos, relatos que gozan de la brevedad, pero que nos ahondan en nuestra alma, nos cuestionan, nos hacen de veras brincar de nuestro asiento y pensar un poquito en lo que está sucediendo hoy en día. Vamos a la segunda parte. ¿Qué te puede gustar de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury? Punto número 1. Algo que encontré en esta obra y que me maravilló es que los relatos son perfectamente circulares. Están narrados de tal forma que cierran de una manera perfecta. Pueden dejar con finales ligeramente abiertos, pero en el siguiente relato, al seguir un orden cronológico, estos misterios se irán resolviendo. Pero si tú decidieras, que no lo recomiendo, leer estos relatos por separado, los finales de cada cuento o de cada crónica te dejarán de veras complacido. Pocas veces había leído una antología de cuentos que en primera siguieran un orden cronológico, pero que cada uno terminara con finales satisfactorios. Punto número 2. Estamos ante un excelente narrador de la science fiction. Ray Bradbury es uno de los grandes precursores, es una de las grandes plumas de la ciencia ficción y no nos decepciona de inicio a fin de cada relato. Cada cuento que ustedes lean no los decepcionará. Punto número 3. Encontraremos una diversidad de cuentos. Como lo dice Borges en el prólogo, es una concepción diferente en cada historia y una diversidad. Es decir, el libro, las crónicas no nos aburrirán porque cada una es distinta, pero siguen una hilación de la historia. Es decir, si vamos en la historia 10, nos mencionarán personajes, nos mencionarán sitios o acontecimientos que ya ocurrieron, por decir, en el relato 2 o 3, y para esto habrá que leerlos previamente. Es por eso que yo les recomiendo leerlos en forma cronológica. Punto número 4. Ray Bradbury hace un homenaje a uno de los escritores modernos de literatura de horror más emblemáticos de la historia. Me refiero al gran Edgar Allan Poe. Contiene aquí en las Crónicas Marcianas un relato llamado Usher 2, que es de verdad muy entretenido, en el que dentro de una réplica de la casa Usher de Poe allá en Marte sucederán un sinfín de acontecimientos basados en las historias y en los cuentos de Poe. Cuando yo empecé a leer Usher 2, dije, todo iba bien hasta ahora. ¿Qué pasó aquí? Usher 2, ¿por qué un homenaje a Allan Poe? ¿Por qué una casa Usher aquí en Marte? ¿Cuál es la finalidad de esta casa? Pero la resolución de esta historia te hace entender que tiene cabida en los relatos y hacia lo que viene después. A partir de Usher 2, los relatos empiezan a ser mucho más intensos, mucho más profundos, y ahí fue cuando mis sentimientos comenzaron a aflorar. Sí tuve estos terrores que menciona Borges, de sentirnos insignificantes como raza humana ante un mundo totalmente nuevo para el que quizás no estemos preparados. Después de Usher 2 vienen Los Viejos, un tema que aborda Ray Bradbury en estas crónicas y en otros de sus libros, es el tema de la vejez. Pero aquí es tocado de una manera un poquito devastadora hasta cierto punto. Hay ciertos personajes ancianos que encontraremos en estos relatos
y que nos llenarán de una tristeza profunda, nos harán ser empáticos con sus sentimientos, del por qué abandonaron el planeta Tierra si ya eran viejos para ir a Marte por una nueva esperanza, por una nueva vida, por un nuevo futuro, o por terminar simplemente sus últimos días de una manera digna. ¿Qué encontrarán los viejos allá en Marte? ¿Mm? Después vendrá El Marciano. El Marciano es una historia que te toca el alma y tiene mucho que ver con esta situación de no afrontar la muerte, de no aceptar la muerte de un familiar, y que tiene mucho que ver con la novela que ahora estoy leyendo, que es Frankenstein de Mary Shelley, y que espero pronto tener una reseña. Aquí empezarán los cuentos a tocarles fibras muy muy delicadas. La tienda de equipajes. ¿Por qué, si los seres humanos ya están instalados en Marte, con sus pros, sus contras, sus dificultades, por qué la tienda de equipajes se vuelve a llenar? ¿Qué está pasando allá en Marte que los seres humanos están cuestionando situaciones como la pertenencia perpetua a la Tierra? Averígüenlo leyendo las crónicas marcianas. Enseguida, en noviembre del 2005, viene una historia que para mí es mi favorita, que al igual que las demás está escrita con una maestría, pero que a mí en lo personal me tocó fibras muy delicadas. Se llama Fuera de temporada. Para empezar, contiene elementos literarios muy interesantes y que me gustan mucho, como estos barcos que navegan en la arena, situaciones de emprendimiento en nuevos lugares, situaciones de añoranza, del hecho de querer sobresalir, de querer ser el primero, de querer brillar con luz propia. Y fuera de temporada, el final de este relato de Fuera de temporada es poético y te deja con un vacío inmenso, con una desolación, con una incertidumbre. Pero yo creo que conforme vas avanzando ya casi hacia el final de los relatos, pues Bradbury trata de sanar un poquito la herida, de decir, sí, sí tuvo sentido que los humanos viniéramos a Marte, pero, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sentimos aún esa pertenencia a la Tierra? Los observadores, los pueblos silenciosos, los largos años, el penúltimo relato vendrán lluvias suaves y por último, el final, el último relato, el picnic de 1 millón de años es de veras poético. Estoy tentado a leerles ese último parrafito, pero no lo haré porque de verdad quiero invitarlos a que lean las crónicas marcianas de Bradbury. La manera en que termina Bradbury, el último renglón, lo que le pregunta un personaje a otro y lo que este personaje adulto le revela, es increíble. Fue un libro que leí en un momento que me puede ayudar a entender ciertas situaciones y ciertos sentimientos que estoy experimentando al sentirme como humanidad un poco decepcionado de mí mismo y un poco decepcionado de mis semejantes. ¿Qué no te puede gustar de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury? Si no eres un amante de la fantasía, si estás más apegado un poquito más al realismo, y si no te gusta como que aterrizar hechos ficticios en tu propia realidad y ponerte a escarbar en tu psique, en tu alma, para revelarte o para ayudarte a simplificar ciertos misterios de nuestra existencia, pues yo creo que este libro no te va a agradar. ¿Qué más no te puede gustar de este libro? Es que la verdad no encontraría yo algo. Los finales son tan satisfactorios. El final mismo de todas las crónicas en general es muy satisfactorio. Yo la verdad no encuentro algo que no te pudiera gustar. Así que esto me lleva al tercer punto. Te recomiendo leer las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Desde luego que te lo recomiendo. No son relatos pesados. La narrativa de Bradbury es muy agradable. Está incluso llena de imágenes que vienen a tu mente. Bradbury también es muy cinematográfico, al igual que Stephen King. Así es que está lleno de muchas imágenes que te harán sentir una paz, una tranquilidad, pero claro, a la vez una desolación, una tristeza, un miedo terrible. Pero ese miedo que te empuje hacia algo nuevo, hacia algo mejor. Amigos, sin más, les agradezco que hayan visto mi video. Espero que les haya gustado. Compartan si quieren compartírselo a alguien que les interese. Denle like si les gustó. Y no dejen de ver mis siguientes videos. Hasta la próxima. Yo soy Eric Chinaski. Esto fue Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, la reseña. Adiós.